Ayer lo habíamos anticipado en el noticiero central y se produjo a las 21 el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del ministro Luis Caputo. Estamos para analizarlo con Raúl de la Torre. Bueno, ¿qué se puede destacar de este nuevo acuerdo? La extensión, en realidad, logró que no se caiga el acuerdo que había logrado Guzmán, ¿verdad? Exactamente, es como que lo volvió a poner de pie. El acuerdo que estaba caído por el incumplimiento en el tercer y cuarto trimestre. Yo te diría, me animaría a decir después de agosto, después que se hizo la devaluación, después de las PASO, y Argentina recibió, ¿te acordás aquel desembolso de 7.500 millones? Exacto. Prácticamente el gobierno argentino se desentendió Ahí de se ese relajó acuerdo. un poco, ¿no? Sí, se desentendió el acuerdo y empezó a aplicar medidas que indudablemente también tuvieron que ver con la campaña electoral, tratar de atender a sectores que empezaban a estar muy golpeados por el tema de la inflación que ya existía en aquel momento. Lo que hace este gobierno logra restablecer el acuerdo, volver a realinear el acuerdo y concretamente lo que consiguió Gastón, te diría, es el compromiso de los desembolsos que estaban previstos originalmente. No hay fondos frescos. No hay fondos frescos porque los 4.700 millones de dólares que se compromete el Fondo Monetario Internacional a desembolsar serán absolutamente destinados al pago de capital de la misma deuda que tiene el país. Es decir, nos prestan para que le paguemos los vencimientos de capital. ¿Por qué subrayo lo de capital? Porque los intereses se van a pagar aparte. Es como que los intereses se pagan del bolsillo propio o de las reservas propias, sería en este caso. Pero inclusive en esos 4.700 millones están incluidos los vencimientos de ahora de enero, los vencimientos de abril próximo, porque son pagos trimestrales, y lo que el Estado Nacional quedó debiéndole a quienes le prestaron la plata para poder pagarle el anterior vencimiento al Fondo Monetario. Estoy hablando del Banco de Desarrollo para América Latina, más conocido como el CAF, y a los fondos cataríes que también hicieron un aporte para que Argentina cumpliera con sus compromisos. Escuchamos de qué manera lo anunciaba el ministro de Economía Luis Caputo en el quinto piso del Palacio de Hacienda. En la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras. Entonces, evidentemente, los argentinos van a sufrirlas más. El programa no incluye tomar nueva deuda, confirmando un poco lo que explicamos ya más de una vez, que en definitiva la deuda que se toma solo obedece al hecho de que el país gaste más de lo que recauda. Como en cualquier hogar, si uno gasta más de lo que recauda, de vuelta alguien le tiene que pedir la plata. En nuestra alineación, digamos, económica, que lo que estamos tratando de llegar es que no haya ya déficit, es decir, que no haya que tener que pedirle plata a nadie, no solo al Banco Central, sino tampoco al mercado. Es por eso que claramente no vemos necesidad de incluir ese tema. La fórmula que hoy tienen los jubilados en la situación actual y en la que probablemente vamos a transitar en el 2024 es perjudicial para los jubilados y lo viene siendo desde hace ya mucho tiempo. Lo que estamos haciendo es, como sabemos la situación, y lo hemos hecho público, la situación difícil que vamos a atravesar en el 2024, estamos queriendo proteger a los jubilados. Esa fórmula no los protege. A tono con el presidente Javier Milei, Luis Caputo, el ministro de Economía, dejó un mensaje también. Si no se llega a aprobar la ley ómnibus, las medidas van a ser más duras para los argentinos, dijo, ¿no? Sí, y van a sufrir más. Van a sufrir más. Fue la frase que utilizó para describir el panorama si no se aprobara la ley ómnibus, si el decreto de necesidad de urgencia fuera rechazado por el Congreso. Es decir, hizo una advertencia que no se van a bajar de los objetivos, sino que los van a aplicar, pero con medidas más duras, es decir, no con las que buscan que le permitan estas normas legales, sino con otras que serían todavía más duras. Un mensaje fuerte y un buena, que para quienes tuvimos que seguir anoche el discurso, sí, y trabajar sobre el mismo, una buena síntesis, la que vimos, que fue prácticamente todo lo que dijo de importante está en... También la fórmula jubilatoria se refirió, ¿verdad? Claro, con la fórmula jubilatoria, que ante una pregunta respondió que esta fórmula jubilatoria considera el gobierno que sería perjudicial para los jubilados porque tiene una aplicación, un ajuste que está muy por debajo de lo que va a ser la inflación de este trimestre. Y además cuando le preguntaron, bueno, pero entonces va a ser arbitrario, él dijo, bueno, si arbitrario también era lo anterior, que se aplicaran bonos para compensar lo que queda atrás, era arbitrario,
sí, seguramente va a estar al arbitrio del gobierno cuál va a ser el método de ajuste, pero por ahora dijo que esto es lo mejor para los jubilados. Volver a la fórmula existente de movilidad jubilatoria, insistió, sería perjudicial. De todas maneras vamos a ver, porque esto depende fundamentalmente de la aprobación del Congreso Nacional. Pero también hoy habló en conferencia de prensa la vocera del Fondo Juli Kozak y se refirió al caso argentino. Lo vemos en las placas. Juli Kozak dijo, el plan de estabilización es ambicioso. Bueno, nada que sorprenda, Raúl, porque no, ya lo había dicho Milei, ¿verdad? Sí, y te digo más, estaba revisando lo que fue el documento que emite el Fondo Monetario Internacional ayer, que no se divulgó tanto, lo que es el documento original que emite la misión técnica después del final. Y un ambicioso plan de estabilización es el título, uno de los títulos principales del documento, donde habla del ajuste que está desarrollando en su paquete de política Javier Milei, el apoyo que está buscando para el plan de estabilización a través del decreto de emergencia y el proyecto de ley general que envía el Congreso. Y además dice en un párrafo, si bien el camino hacia la estabilidad será desafiante y las condiciones empeorarán antes de mejorar, las acciones iniciales lograron evitar una intensificación de la crisis. Es decir, el Fondo Monetario Internacional toma prácticamente el mismo discurso de Milei y lo hace suyo. En este momento. En otra declaración importante, lo vemos en la placa de Juli Kozak, la vocera del fondo, la ley Ómnibus tiene implicaciones fiscales importantes. Y algo que siempre también dice el fondo en casi todos sus comunicados, ¿no? Hay que ver la sustentabilidad política y social también de las medidas. Exactamente, porque por un lado está planteando esto que vos decías, Gastón, que subrayabas el tema de la importancia que le da la ley Ómnibus en cuanto a llegar a los resultados que están previstos o están que se pretende llegar, que es pasar a tener un superávit fiscal, el ancla fiscal, como tanto el fondo como Javier Milei lo llaman. Y esto que decís, que tradicionalmente cuando los documentos salen directamente de Washington, aparece este párrafo final de que es necesario conseguir el apoyo político y el consenso social a este tipo de medidas. Esto yo te diría que es un condimento que siempre le agrega Guita Copinat, que es la vicegerente ejecutiva del fondo y que es quien tiene a cargo el caso argentino. Exactamente. Que siempre ella aporta este tema porque hace siempre consideración a la situación política que vive Argentina y la que puede vivir con este tipo de política. En este caso puntualmente no está en el documento porque fue elaborado por los técnicos que estuvieron de visita acá, pero seguramente cuando conozcamos el documento de aprobación de parte de la gerencia va a incluir esto que estás anticipando. Muchas gracias, Raúl de la Torre.